¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente viernes. Video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller. Es más, todavía ni siquiera comencé la jornada. Sé que anoche la charlita se subió demasiado tarde. Bueno, los que subimos videos a YouTube sabemos cómo es el sistema. Uno lo sube, se termina de cargar y no a veces permite la liberación de la charlita hasta tanto no sea revisada, analizada. Algunos dicen que es aleatorio, otros dicen que es porque hay alguna denuncia. Sé que por ahí es una época de denuncias, pero bueno, eso no importa, más que nada es para pedirles disculpas propias o ajenas por la demora a aquellos amigos que se quedaron hasta las 1:00 de la mañana para ver la charlita y espero que haya sido de su agrado. Lo que se ha destacado en los comentarios, dado que me desperté muy temprano, me levanto muy temprano, y ya había 3 o 4 comentarios pidiéndome que de esa charlita haga el resumen de lo que fue la francesa Baco 0670 o la historia o la anécdota de dicha unidad. Bueno, quiero que sepan que la tengo acá, está desde anoche, desde hacer la charlita. El tema con esta unidad es el siguiente. Me dio cierto sabor dulce y amargo a la vez, pero bueno, terminó sirviendo para demostrar, aunque sea en mi persona, vamos a tratar de centrarlo, en mi persona, una teoría que yo tenía, que la tenía más que demostrada para mis adentros, pero bueno, es una manera también de demostrarla un poquito hacia afuera, o sea, hacia ustedes. Ayer me encontraba trabajando, obviamente, con mi sobrino. Tuvimos que ir a comprar materiales a una ferretería acá en Aedo. Y bueno, vieron que cómo es. Uno pide materiales, los que tenemos el vicio de las herramientas, estamos permanentemente mirando a ver qué puede haber colgado, que esté en oferta, que sea algo antiguo, viejo, fuera de lo común, qué sé yo. Bueno, me fijé allá a lo lejos, una distancia considerable. Incluso hasta mi sobrino se sorprendió porque dice, vos para no ver nada ves demasiado bien lo que es herramientas. Dado que había visto detrás de un arco de sierra de la marca Biasoni, un grupito de llaves francesas, ajustables, llaves prusianas. Eh, Se notaban que eran chiquitas, no lograba distinguir si eran de 4 o 6 pulgadas, eran de 6 pulgadas. Bueno, se lo menciono al muchacho, que ya de muchacho le queda poco como a mí, pero bueno, para nosotros seguimos siendo los mismos pibes que a aquella época cuando nos conocimos, hace veintitantos. Bueno, termino la compra y le digo, te hago una consulta. Lo que tenés allá atrás, ¿son francesas? Me dice, sí, va, las busca, trae una y me dice, estas son las Baco de la época que Baco no se rompía. Bueno, le pregunto el precio, veo que el precio es bueno, eh, no soy de pelear el precio ni de buscar rebaja ni nada. Me pareció bien, no ofrecí demasiada discusión, dado que, bueno, entre gitanos no nos vamos a leer la suerte, entre fantasmas no nos vamos a quitar la sábana, y así podríamos seguir un par de minutos diciendo dichos de por qué no consideré que había que pelear el precio de la unidad. Quiero que sepan que me dio mucho placer al saber que era un Abaco 0670 y que todavía quedan 2 más, porque es la unidad que me faltaba para completar el elenco de la familia 06. Después vino la 80, la 90, siempre con el 69 al 75, como ya estamos acostumbrados. Bueno, algún fanático de Baco podrá esclarecer un poco más. Todos saben que yo desde las 69 a las 75 las tengo completas. Me faltaban esta unidad de la familia 06, que fue la que vino inmediatamente después y antes de los modelos 80. 80-70, 80-71, 80-70.
Ya todos conocen eso. Pero ¿qué pasó? Esto estaba todo oxidado, no estaba impresentable, pero no estaba en este estado. La compré con gran placer, no le había prestado demasiada atención, estaba concentrado en el trabajo a realizar. Pero bueno, sí, verdaderamente se leía debajo del óxido, Baco. No sé si lo van a poder ver ustedes porque sobre lo que la cepillé y el brillo, pero Baco 0670. Es una época en la que Baco quizás no quería ya litografiar sus unidades tan profundamente, dado que las que yo tengo de la línea 06 venían con su litografiado, con su descripción, con sus cotas fundidas en la herramienta, ¿no? En este caso vemos un leve punzonado que me encantaría que se pueda leer, no sé cómo hacer, pero dice Baco. A ver ahí si con efecto de sombras. Baco 0670. Bueno, al verla tan poco compatible con mis otras unidades de 06, me sentí un poco defraudado y decepcionado de que algo tan banal o algo tan superficial demuestre que esto es una Baco. Pero bueno, lo viví como una pequeña frustración más de las que me trae la línea Baco desde mi adolescencia. Obviamente, no soy, no soy un resentido con Baco, amo a Baco, pero no soy de esos lame Bacos. Nada, la decidí cuando llegué al taller, mediante WD-40, cepillo, virulana, bueno, todo lo que hacemos los que compramos herramientas que quizás están abandonadas, oxidadas en alguna ferretería, en algún depósito. Y nada, me di cuenta que era lo único que íbamos a encontrar que demostrara que esto es un Baco, más allá de su anatomía, su peso, su giro. Pero bueno, me quedó ese desasosiego, ese sabor amargo, que era debido a que desentonaba mucho con mis otras unidades modelo 06. Bueno, di muchas vueltas para llegar a este punto, pero es la historia que ustedes me pidieron. Tenemos este código que mediante fanáticos de la marca es el 115, sabemos que es Baco. Una vez yo comenté que había comprado o había intentado comprar, yo compré una pequeña porción, un 0,01 o el 1%, depende del número final del lote. Compré un lote de francesas, prusianas, ajustables de 10 pulgadas, que dicen, cuenta la historia, que era un lote que iba desde Baco a Gedore, para que en Gedore las litografíen con su nombre y salgan al comercio como Gedore. Se perdió, no sé qué pasó, no se hizo el acuerdo, bueno, quedaron en un galpón. Bueno, yo logré comprar unas 10, 15, 10. Las he ido regalando. Bueno, no se sabía demasiado en aquel momento, pero me asombraba la calidad y la semejanza con la Baco de modelo que estamos hablando. De hecho, yo tengo la 0672 Baco posta, pero digo posta porque dice Baco y la compré como Baco en el blister de Baco. Pero bueno, las similitudes eran muy grandes, la calidad era suprema, incluso algunos amigos demasiado, no amigos, pero conocidos a los que por ahí tuve la atención de regalarle una de esas, y no les digo poco amigables con las herramientas, sino que ya rozan lo bestia. Me han dicho, che, qué buena unidad, qué buena francesa, que esto, que lo otro. Bueno, la parte, llamémosle dulce, ya que hasta este momento solo era todo
agrio en esta unidad. La pagué barata igual, la pagué muy barata. Para hacer lo que es, la pagué muy barata, pero no era lo que yo estaba queriendo. Quería completar el elenco con sus letras en relieve. La verdad, en el momento no presté atención. Bueno, esta obedece y es igual que las que yo menciono, que reflotó el amigo Miguel en algún momento, cuando en algún comentario se dijo que herramienta que no trae en su anatomía, en su ergonomía, fundida en relieve su marca, no puede ser buena. Bueno, el amigo Miguel reflotó esa historia, reflotó esa anécdota, verdaderamente tiene una memoria prodigiosa, y dijo, andá y preguntale al Tano sobre las francesas sin nombre que tiene, que son Baco. Bueno, esta es la misma, verdaderamente las estuve comparando, obviamente hay diferencias de longitudes, las otras obedecen a las 10 pulgadas, esta obedece a la de 6 pulgadas o 155 milímetros, como le gusta litografiar, estampar a Baco en su anatomía, en otros modelos. Bueno, en este tenemos la carencia de dichas inscripciones, pero bueno, vemos como que ya es una época en la que Baco no quería seguir con este modelo, quería discontinuarlo, no quería invertir demasiado en este modelo y ya pasar a la línea 80, o verdaderamente estaba fabricando para todo el mundo y en estas unidades le puso su nombre con el modelo y se acabó. De este lado no tenemos nada, verdaderamente la calidad es Baco, es buena, abre y cierra para el lado que corresponde a Baco, la resistencia es buenísima, el peso es el correspondiente al modelo, es Baco. Lo triste es que uno no la puede lucir. Sí, por ahí tengo dos alegrías. En la obra va a pasar desapercibida. Pero bueno, uno está en tanta toma de contacto que ya la herramienta personal mucho no la utiliza. Estoy en toma de contacto en Top, Watford, Hadever, que ya muchas de esas fueron terminando, habrán visto, para, bueno, ya volver al uso de herramientas personales. De hecho son todas mías, pero bueno, tengo mi elenco definido y determinado, y darle paso a una nueva toma de contacto en otro tipo de marcas, herramientas y bueno. Lo lindo es que esto refuerza un poco mi anécdota, no digo mi teoría, es una anécdota sobre el lote de francesas, que había más de 1000 unidades para comprar. Los amigos de la bulonera Bon compraron un número, yo compré las que dije. No me dio para tanto, pero verdaderamente se hubiese podido hacer un buen negocio con esas unidades. Lo mío no es comerciar con herramientas, era simplemente, bueno, lograr tener alguna unidad un poco atípica. Incluso esas francesas formaban parte de algo que no era la esencia, esas estaban, pero lo que yo buscaba eran unidades Raselli en ese depósito o en ese lotecito que yo fui a buscar a la bulonera. Quiero que sepan que de lo que es la compra o era la compra de esos depósitos se ocupan netamente ellos. Yo cuando iba me ofrecían, ahí estas unidades, fíjate qué te interesa, qué te gusta, qué te sirve, y yo armaba un combo y ellos me ponían un precio. Sigue siendo así hasta la actualidad, lo que pasa que bueno, hace tiempo ya no pasa, ya es como que no les interesa demasiado eso. Quizás por la falta de público por determinadas unidades, dado que bueno, estamos los fanáticos que sí preferimos una unidad de antigua escuela a una unidad nueva, pero ya somos pocos y para la mecánica, las tareas de hoy en día y demás,
muchas de las herramientas de las cuales nosotros somos enamorados y apasionados no tienen funcionabilidad, están un poco obsoletas. Eso es así. Hay mucha herramienta que en determinado lugar no entra. Pero bueno, Baco da la sensación de que litografiaba con el nombre del comprador. En este caso, ellos quisieron venderla ellos mismos. Bueno, le grabaron, le martillaron mediante golpe, mediante impacto, Baco 0670. De este lado no tenemos nada, la verdad, tristísimo. Pero bueno, voy a ver si puedo acercar de nuevamente y comprar otra, donde por ahí, si pertenecen al mismo lote, todas las unidades, daría cualquier cosa para que se lea, pero bueno. Y muchos van a saltarlos con decir, ¡ya no, dejate de joder con eso, que ya se lee, ya se ve, ya te creemos, te entendemos! Bueno, llévate este paquete para Mendoza. Otros van a decir, ¿qué video al peo? ¿Qué video al peo? El tipo se levanta temprano, hace video al peo. Llévate este paquete para Mendoza. Me pidieron que explique, que cuente por fuera de la charlita, la historia, la anécdota de esta unidad. Y bueno, cumplo con esos amigos que por ahí sí me hubiese gustado que sea llamémosle, unidad que Baco con tanto orgullo grababa en su ergonomía. Baco 0670 Opens 0,19 milímetros. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso viernes. Me voy para el taller, me voy a cumplir con las tareas. Así que bueno, gente, esta es la anécdota de la francesita. Y bueno, nada, que trabaja como una vaquito, eso es indiscutible. La estuve probando, incluso el peso, el tacto, pero el mal sabor de boca de que no haya nada tangible, nada morse como para saber que es un abaco, solo eso que me voy a esforzar hasta el último momento del video que se lea. Bueno, quizás debí dejarle un poquito de óxido, pero ahí se lee un poco, ahí ya creo que se ve Baco 0670. Gente, con este tema no los molesto más, salvo que lo pidan. Les mando un saludo, espero verlos esta noche en una nueva charlita de Siciliano en su taller o Siciliano en su taller desde donde quiera que esté. Saludos.